amigos y amigas? Muy buenas tardes. Bienvenidos a otra nueva edición de tu programa favorito de la salud. Yo soy el doctor Álvarez Romagosa. Y yo soy el doctor Eric Adler y esto es Latin Doctors que comienza ahora. Tenemos un programa súper interesante. Una parte del programa va a estar dedicado a problemas de dormir. Y con el doctor Fernando Villamil vamos a estar hablando de cuál es el mejor matres, cuál es la mejor almohada, cuál es la mejor posición, si los ejercicios de estiramiento ayudan o no ayudan. Esa información la va a estar dando el doctor Villamil, que es un experto dedicado a la cirugía de la columna. Pensé que cuando tú subes de la espalda es bien importante la posición, la cama y la almohada, como tú bien dijiste. Puede ser la diferencia en que te levantes bien o te levantes mal. Y gracias a la gente de MCS Classic Care tenemos con nosotros hoy a la doctora Melissa Morales, neuróloga, que nos va a estar hablando de un tema súper importante, las enfermedades neurológicas, que son parte de las condiciones de salud más comunes y comienzan usualmente con síntomas bien tenues. ¿Cómo identificarlos a tiempo para poder tener un tratamiento adecuado? Ella les orienta, así que estén pendientes. Y sabemos que el no dormir puede causar muchos problemas de poca productividad en su trabajo, dolores de cabeza, puede causar problemas cardiovasculares, como se ha mencionado. Vamos a estar hablando de nuestro producto para mejorar su calidad de sueño. No necesariamente que usted duerma con pastillas, como pasa usualmente, y no llega a todas las etapas del sueño, pues vamos a estar explicándole nuestro producto 100% natural de cómo lo puede ayudar a usted a tener una mejor noche. Todo eso y mucho más hoy aquí en Latin Doctors. Pasamos con Marta y Víctor. Adelante, muchachos. Gracias, muchachos. Bueno, Marta, ¿de qué nos vas a estar hablando? Bueno, en el día de hoy voy a seguir un poquito con el tema de dolor en el riñón y vamos a hablar del cólico renal en los niños. ¿Y en tu sección? Bueno, Marta, tú sabes que la cuarta causa de muerte en Puerto Rico es el Alzheimer. Sí. Y vamos a estar conociendo un poquito de demencia y Alzheimer. Y la diferencia, y es importante que sepan que hoy en día hay unos productos que están saliendo que pueden ayudar hasta un 35% a alargar el proceso de la enfermedad. Así que estén pendientes porque usted puede ser participante de esto. Así es. Seguimos con el doctor Álvarez Romagosa. Gracias, muchachos. Bien, amigos, las enfermedades neurológicas forman parte de las condiciones de salud más comunes y al mismo tiempo más complejas de identificar, sobre todo en sus etapas iniciales. Muchas de ellas se desarrollan de manera silenciosa, presentando síntomas que suelen confundirse con situaciones cotidianas como estrés, cansancio o envejecimiento natural. Hoy conversamos con la neuróloga, la doctora Melissa Morales, sobre cómo identificar a tiempo estas señales y qué aspectos deben de motivarnos a buscar atención médica. Buenas tardes, doctora. Saludos, un placer tenerla aquí. Gracias por su tiempo, que sabemos que es preciado. Doctora, para empezar, ¿qué es el sistema nervioso? ¿Cuál es su función? ¿Y cuáles son las enfermedades neurológicas más comunes? Pues mira, antes que todo, las condiciones neurológicas son cualquier tipo de enfermedad que afecta el sistema nervioso. El sistema nervioso se compone del sistema nervioso central, que es el cerebro o la médula espinal, y el sistema nervioso periferal, que son estos nervios que van saliendo hacia los músculos. Entonces, dentro de las condiciones neurológicas más comunes están las migrañas, las neuropatías, que de hecho diabetes es la causa más común de neuropatía, epilepsia, de condiciones, accidentes cerebrovasculares, y si estamos hablando de condiciones neurodegenerativas, estamos hablando también de Alzheimer y de Parkinson, por ejemplo. Que son bastante comunes, dicho sea de paso. ¿Qué signos o síntomas o señales tempranas para los televidentes que nos están viendo pueden indicar que una persona está desarrollando una condición neurológica y cuándo es necesario pues acudir a un especialista? Porque a veces son síntomas bien tenues que se pueden confundir con otras cosas. Definitivamente. Pues depende de la condición, pero síntomas o signos como por ejemplo dolores de cabeza frecuentes, intensos, movimientos involuntarios, pérdida de sensación, desbalance, desequilibrio, pérdida de memoria, desorientación, todas esas cositas pueden ser como unos red flags que nos avisan que es necesario visitar a un subespecialista. Por ejemplo, yo tengo una amiga que se diagnosticó miastenia y lo que le estaba pasando era que empezaba a arrastrar un poquito el pie o chocaba con las esquinas de la cama, ¿no? O sea, cosas así. Que son cosas inusuales. Porque te empiezan a pasar mucho. Esto es bien importante, ¿verdad? ¿Qué recomendaciones ofrece para que las personas puedan reconocer a tiempo y los signos de alerta que digan yo tengo que ir a un neurólogo? Sí, esto es importante. Yo recomendaría 3 cosas. Número 1, evaluar la característica de este síntoma. Por ejemplo, con dolores de cabeza. ¿Son estos dolores de cabeza que usualmente nos dan o ha cambiado la característica, la intensidad? Si el síntoma o el signo afecta
afecta nuestra funcionalidad en el diario vivir, y también si el onset o cuando empezaron los síntomas fue de manera abrupta o crónica a través de los meses. Eso es bien importante también saberlo. Interesantemente, en accidentes cerebrovasculares, o como conocemos por ahí stroke, en inglés, hay un acrónimo que se llama FAST, en español rápido, y es bien importante porque asimismo hay que actuar cuando reconocemos estos síntomas rápidamente. La R es de el rostro, o sea, si vemos alguna debilidad en una parte de la cara. La A es de arm, o realmente cualquier extremidad, si vemos cambio de sensación o debilidad. La P es de palabra, si vemos que no podemos articular bien las palabras o tenemos problemas al tragar. La I es de inmediatamente, que hay que actuar rápido. La D es de dial, que hay que llamar inmediatamente al 911 cuando tenemos este tipo de síntomas. Y la O es de oportunidad. Cada minuto cuenta, como dicen por ahí. Time is brain, o sea que todo es importante hacerlo a tiempo. Hay que hacer unos chequeos, ¿verdad? Rutinarios con los médicos. Hay condiciones que, por ejemplo, la alta presión, que a veces también es silenciosa, puede causar condiciones cerebrovasculares. Hay que también hablarnos, educarnos, hablar de los síntomas para concientizar y también para, como mencioné, para educarnos, porque lamentablemente muchas veces las personas no hablan o ignoran sus síntomas, ya sea por desconocimiento o por miedo. Por miedo de que me vayan a diagnosticar algo y las cosas a tiempo se resuelven. Muchas gracias, doctora. Reconocer a tiempo las señales tempranas de las enfermedades neurológicas más comunes y realizar chequeos médicos regulares puede ayudar a detectar alteraciones neurológicas antes de que progresen. La clave está en prestar atención a cambios sutiles en nuestro cuerpo y ante cualquier duda o señal de alerta buscar orientación profesional para prevenir complicaciones y recibir el tratamiento adecuado. Gracias nuevamente, doctora. Gracias. Placer. Por lo pronto nos vamos a una pausa, no se retiren que pronto regresamos nuevamente aquí a Latin Doctor. Y aquí de nuevo en Latin Doctors. Bien, amigos, la enfermedad de Alzheimer es una demencia neurodegenerativa progresiva que destruye lentamente memoria, pensamiento y funcionalidad, afectando sobre todo a adultos mayores y constituyendo la causa más frecuente de deterioro cognitivo en el mundo. A pesar de las opciones nuevas de tratamientos, su efectividad es que logran solo una desaceleración modesta de la enfermedad, sobre todo en las fases iniciales y con efectos secundarios relevantes. Prestemos atención al doctor Víctor Gordo, quien en su práctica diaria tiene que ver muchos pacientes con esta condición. Buenas tardes, Víctor. Igual para ti. Pues mira, Eri, sabemos que demencia es un término específico para un deterioro cognitivo de paciente, ¿verdad? Mayormente en la memoria, en el razonamiento, pero como tú lo dijiste, el Alzheimer es una enfermedad específica degenerativa del cerebro, ¿ok? Mayormente la demencia es la sombrilla o el paraguas de muchas causas de demencia, ¿ok? Tenemos la más común, que es el Alzheimer. Vemos entre un 60-80% de las demencias son secundarias a Alzheimer, pero tenemos la demencia de Huntington, demencia de pacientes de Parkinson, de Lewy, también tenemos vasculares, infartos, traumas, o sea que hay diferentes demencias y la demencia envuelve todo esto. Puede ser diferentes edades, puede ser diferentes tipos de personas, pero lo importante es que hoy en día, tú sabes que el Alzheimer es la cuarta causa de muerte en Puerto Rico. Wow. Y no es por la enfermedad, es por las complicaciones que este paciente puede tener eventualmente. El paciente tiene problemas tragando, deja de comer. Aspiraciones, infección, un paciente completamente inmunosuprimido, dependiente, Víctor. las caídas. Y hoy en día, tú sabes que hay múltiples medicamentos, especialmente 4 medicamentos que damos por boca. Okay. Que en realidad uno de ellos se administra por palcho, que llevan años, pero hace años que no teníamos nada nuevo. Hace alrededor de 2 años el FDA aprobó 2 productos muy importantes y estos productos, para que conozcan un poquito de ellos, nos ayudan a reducir hasta un 35% unas placas que se forman a nivel del cerebro y lo vamos a tener aquí. El Alzheimer, como tú lo dijiste, es una enfermedad cognitiva y es mayormente causada por unas placas amiloideas que se forman en el cerebro, que son estas que están aquí. Décadas se tardan en crecer esas placas en el cerebro y esas placas tienen un componente de proteínas que se llama beta amiloide.
Ok. Y esas beta-amiloides se van a estar formando entre las neuronas y entre las conducciones de las neuronas. Así que no hay conducción. No hay conducción, afectando la memoria, afectando el lenguaje y todo esto, de acuerdo a donde está ocurriendo esto. Víctor, y estos medicamentos, estos son agentes biológicos como anticuerpos monoclonales. Exacto. Que son target, van directamente a esa... Y esto básicamente en 18 meses se ha visto que estas lesiones en este tipo de pacientes desaparecen hasta un 35%, alargando, esto no es un tratamiento curativo, Claro. pero alargan el proceso de la enfermedad, reduciendo riesgo de complicaciones y reduciendo la mortalidad. Víctor, y antes de que se termine este segmento, esto tiene que ver con que cuando la gente envejece, se le olvidan las cosas. ¿Cuándo, sabes, qué le podemos dejar a la gente, sabes, que sepan cuándo es el momento de preocuparse, que es algo más que se le olvidan cositas, ¿sabes? Sencillas? Lamentablemente, muchos de los pacientes no lo aceptan, Eric. ¿Ok? Okay. Tiene que ser un familiar. Y retrasa el diagnóstico. Exacto. Y tiene que ser un familiar que se dé cuenta de estos eventos, que se le estén olvidando las cosas, que me deje la estufa prendida, que no sabe dónde está la llave, que vaya en una carretera a un camino que va diariamente y se pierde. Son cosas que en realidad ya tienen que empezar a llamar la atención, porque esto, mientras más temprano lo diagnosticamos, estos tratamientos se tienen que dar en una etapa primaria de la enfermedad. Así que es bien importante esa detección temprana. Así mismo es. Bueno, pues muchas gracias, Víctor, por esta información de una condición que está impactando la vida no solamente de estos pacientes, pero peor aún de los familiares. Así que los familiares somos responsables de detectar estos pequeños cambiecitos, porque mientras más temprano lleguen al médico, más van a ser candidatos para estos tratamientos nuevos que están saliendo, que prometen ayudar mejor que lo que teníamos antes. Así que, bueno, muchas gracias, Víctor. Ahora nos vamos con el doctor Álvarez y la doctora Marta Suárez. Gracias, Eric. Muy triste que es para todo el mundo alrededor en el entorno familiar. Bueno, amigos, los cólicos renales no son exclusivos de los adultos. Cada vez con mayor frecuencia, niños y adolescentes presentan cálculos urinarios, una condición dolorosa que muchas veces se confunde con otros problemas abdominales. Reconocer los síntomas a tiempo y entender sus causas es clave para un diagnóstico oportuno y un tratamiento adecuado. ¿Cómo se manifiestan los cólicos renales en la población pediátrica? ¿Qué factores aumentan el riesgo y cuándo es necesario buscar atención médica? Y es mejor que nuestra pediatra Marta para orientarnos. ¿Cómo estás, Marta? Todo bien, gracias. ¿Qué tan comunes son y desde qué edad uno puede ver los cólicos renales? Pues mira, las piedras en el riñón en pacientes pediátricos son bastante comunes, particularmente en nuestra cultura y nuestra etnia. Así que nosotros encontramos con cierta frecuencia pacientes con piedras en el riñón que detectamos en ocasiones por sangre en la orina. Y cuando miramos el riñón con alguna imagen, particularmente con un sonograma renal, encontramos piedras o cálculos renales. El cólico renal es cuando se despega una de esas piedras. Claro. Como esto puede ocurrir en cualquier edad, pues los síntomas en pediatría varían dependiendo de la edad del paciente. Claro. Yo he tenido pacientes bebecitos que simplemente tienen un llanto inconsolable e irritable, ¿verdad? En ese paciente que no puede comunicar y no necesariamente va a decir de dónde le duele, pues siempre el pediatra tiene que hacer una evaluación exhaustiva y podemos encontrar sangre en la orina y entonces buscamos mirar esos riñones para asegurarnos que no sea nada ahí y encontrarlo de esa manera en un paciente pediátrico. ¿Hay alguna causa que para que un niño tan pequeño tenga este cálculo renal? Mientras más pequeño el paciente con piedras, más sospechamos alguna condición metabólica, ¿verdad? Correcto. Que haya nacido con algún defecto en el manejo de los minerales en la orina, que bote mucho calcio o que bote pocos de los ingredientes que previenen las piedras en el riñón. Correcto. Como por ejemplo el magnesio o el citrato. Yo tengo un hijo que ahora tiene 30 y pico de años, pero él desde los 17 años, él ha tenido ya 3 litotripsias, para que tenga una idea, en 15 años. Y todavía sigue de vez en cuando botando unas piedritas. Lo más importante realmente, particularmente en pediatría, es esa evaluación metabólica urinaria que debe llevar, usualmente la hace el nefrólogo pediátrico, no tanto el urólogo, y entonces encontramos qué ingredientes tienen de más o de menos para poder tratar y prevenir que sigan creando más piedras. ¿Difieren de alguna manera los síntomas en adultos o en adolescentes y niños? Básicamente Depende de cómo pueda manifestar el dolor, pero como estábamos hablando la semana pasada, el dolor de cólico renal es en la espalda, pero se irradia a la ingle, ¿verdad? Puede ser al testículo o a la entrepierna en los niños, ¿verdad? Pero el bebé, si es muy pequeño, pues no va a poder saber decir. Claro. Y llora inconsolablemente, pero puede un poquito de sangre en el pamper, ¿verdad? O cuando va al baño, así que siempre preguntamos cómo es la calidad de la orina, si han visto algún puntito de sangre para sospecharlo. Y obviamente el tratamiento depende de la localización, tamaño y cómo va. Para el tratamiento, si hay dolor envuelto, necesitamos el urólogo pediátrico, ¿verdad? Un sitio donde tenga los aditamentos de la edad
edad del paciente pediátrico, así que no puede ser en cualquier sitio, solo algunos hospitales en Puerto Rico pues lo ofrecen. Y luego de eso, pues ya los nefrólogos nos ayudamos a entender la causa y prevenir que no hayan recurrencias. Así que al nene tuyo podemos evaluarlo también. Pues gracias, Marta. Mira, fíjate que sí, que te voy a llamar porque yo creo que está evaluado completamente. Gracias, Marta. Ahora regresamos con el doctor Eric Alde. Adelante, Eric. Bien, amigos, cuando una persona padece de la espalda, uno de los momentos más importantes es buscar un alivio al momento de dormir. Sabemos que las causas combinan factores mecánicos, inflamatorios y sistémicos. Para hablarnos de cómo optimizar y minimizar la molestia, ¿quién mejor que el experto en la columna, el doctor Fernando Villamil? Buenas tardes, Fernando. Saludos, Eric, y esto es como una bola de nieve, ¿verdad? Como este círculo vicioso de que como tienes dolor de espalda, pues entonces no duerme, y como no duerme, pues entonces te levantas desbaratado, como nosotros decimos, y entonces te duele un poquito más, así que duerme un poquito menos, o sea que esto como que, este círculo como que no acabe, hay que romperlo en algún momento. Los suplementos para dormir siempre son buenos. Nosotros tenemos uno que es excelente, yo soy, ¿verdad?, cliente, tiene uno de los ingredientes que tiene, estimula que nuestro cuerpo produzca melatonina, ¿verdad?, que es uno de los suplementos que sabemos que ayudan un poquito a conciliar el sueño. Pero Pepe, Eric, perdóname, te pueden dar con un marrón por la cabeza y si a ti te duele la espalda, se te va a hacer bien difícil dormir. Así que tenemos unos tips que tenemos para cómo alcanzar una posición de dormir que sea bastante cómoda, y tenemos una imagen que es como más fácil se nos hace para explicarlo. Perfecto. Si a ti te duele la espalda, dormir a veces flat boca arriba, ¿verdad?, se te hace difícil porque ¿verdad?, por postura, la forma en que la columna se alinea es muy difícil. Así que hay personas que prefieren dormir un poquito, ¿verdad?, como de ladito, en posición semifetal, ¿verdad?, porque no es como un cobito así fetal, pero de lado, poniendo una almohada entre las piernas, porque eso hace que la columna tenga una postura un poquito más derechita, más lineal o más paralela con ese matre, ¿verdad? Y lo otro, pues, el soporte del cuello, que es importante. Cualquier cosa que se salga de esa que están viendo ahí en la pantalla, eso hace que entonces la columna se deforme, ¿verdad? No permanentemente, pero eso causa dolor en la espalda, Eric, es como cuando uno duerme hasta las 12, eso es raro, pero por lo menos en mi caso, pero uno duerme incómodo y te levanta entonces después de 10 horas de dormir y te duele y tiene un espasmo, ¿verdad?, o el monotrepo, como decimos, pues eso es lo que ocurre cuando no duerme correctamente. Esos son los que duermen de ladito, ¿verdad? Si usted no puede dormir de lado por la razón que sea, ¿verdad?, pues hay recomendaciones para dormir entonces boca arriba. Y esto quizás son posturas que debemos quizás adoptar hasta cierto punto todos, ¿verdad? No solamente tienes que esperar que te duele la espalda. Tenemos otra imagen por ahí para que la vean. Cómo entonces uno se acuesta flat de la espalda, y para ayudar un poquito, de nuevo, con esa postura, es poner un rollito, ¿verdad?, una almohada quizás debajo de las rodillas, y eso hace que el ángulo entonces de la pelvis cambie un poquito, y eso ayuda a aliviar un poquito esa presión en esa espalda baja. Y si se fijan, siempre en el cuello hay un soporte porque la columna tiene que estar, esas curvas de la columna, ¿verdad? La quifosis y la lordosis siempre tienen que estar bien coordinadas. Fernando, y en cuanto a el matres, ¿qué es lo que se recomienda? Una persona que padece de la espalda y quiere el mejor matres para esa condición. Mira, eso es bien interesante porque hay 20.000 recomendaciones distintas, pero en realidad es que la Academia Americana de Ortopedia o el North American Spine Society no tienen una postura como tal que digan que el matre tiene que ser duro o el matre tiene que ser blandito. Así que se habla de que, si vamos a decir algo, pues un matre que sea como término mediano. Y es que tiene que acomodar esas curvaturas normales de la columna, ¿verdad? O sea, que hablamos de la curvita que tenemos aquí en la espalda y la curvita que tenemos aquí en el cuello. Pues lo mismo, si usted duerme en un matre bien duro, pues esas curvas se pierden. Si usted duerme en un matre muy blandito, entonces uno se entierra y se pierden esas curvas. Igual con las cervicales, una almohada bien dura, pues entonces uno duerme y le queda así, pues de seguro te va a doler el cuello, ¿verdad? Sí. Lo que sí queremos evitar es esa posición que está ahí para las personas que duermen la espalda. Y yo tengo pacientes que me dicen, doctor, yo duermo boca abajo, punto, si no duermo. Sí. Así que si usted se está chavado porque le va a doler la espalda, porque esa es de las posiciones que más presión le pone a los lumbares, y tiene que ver todo con la anatomía y con la forma en que esas coyunturas y esos discos se recargan cuando uno está en esa posición. Bueno, pues gracias, Fernando. Se nos acaba el tiempo, pero también es importante mencionar que un buen plan de estiramientos antes de acostarse a dormir y también después de despertarse puede ser también de mucho beneficio, pero eso es información para otro programa. Ya se nos acaba el tiempo. Igual que frío y calor, Eric, frío y calor también puede ayudar un poquitito. Bueno, pues muchas gracias, Fernando. No se retiren, por lo pronto nos vamos a una pausa y volvemos aquí con más del Latin Doctors.
Y aquí de regreso a Latin Doctor, nuestro segmento final, Sleep, nuestro producto diseñado para aquellas personas que tienen pobre calidad o que no pueden dormir. Esto es un producto completamente natural. Y mire, a diferencia de muchas personas que usan melatonina, usan camomila, usan valeriana, magnesio, pues mire, todos estos ingredientes están incluidos aquí, aparte de muchos otros como triptófano, como GABA, que es un superdepresor, como ashwagandha. Nosotros buscamos concentraciones suficientes para que provoquen el sueño sin tener los efectos secundarios que tiene cada producto. Por ejemplo, la melatonina es bien común que el paciente le dé dolor de cabeza. Por lo tanto, le ponemos una pequeña dosis. ¿Por qué? Porque le ponemos DL-metionina, que es un aminoácido que cuando usted se lo toma, el cuerpo lo convierte a melatonina natural en su cuerpo. Y de esa manera va a evitar que usted tenga los efectos secundarios de cada uno de ellos. Sí. Y como bien dijo Eric al principio del programa, ¿verdad? Lo importante es las fases del sueño. Eso es correcto, que muchos de los medicamentos que están recetados te cambian, ¿sabes? Tu patrón de sueño, que no llegas en todas las etapas. Y eso es muy importante porque lo que acaba pasando es que el paciente duerme, pero no descansa. No solamente eso, el riesgo de estos medicamentos, que el paciente se levanta de noche con mareo, la caída y ahí viene la fractura. Y además, la laceración, la fractura. Estos productos sabemos que durante el día al levantarse le da esa lentitud al paciente, que también nuestro producto no lo está causando. Además, se mantienen en la fase alfa y delta del sueño, nunca pasan por REM, que es Rapid Eye Movement, que es la parte más importante del sueño. Todas son importantes porque ahí es que se fijan las memorias. Sí. O sea, esos pacientes que toman benzodiazepina y otros tipos de medicamentos para dormir, usualmente empiezan a perder memoria. Sí, y es porque no están durmiendo, no están fijando la memoria. Así que 2 tabletas, puede comenzar con una, a ver cómo le va. Si no, con una NOPS, lo sube a 2. 1 hora, 45 minutos antes de dormir con el estómago vacío. Aquí si no es con comida, con mucho líquido. Y lo pueden conseguir en sobre 500 farmacias a través de toda la isla. Y si usted tiene OTC de algún Advantage, aproveche que se lo cubre. Señores, gracias por su apoyo. Próximo domingo, 2 de la tarde, Telemundo, aquí en Latin Doctors.